Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio al tercer tema, ¿no? Este aquí es el tercer tema de noveno, ¿no? Flujos migratorios en América Latina. Vamos a ver qué más nos dice aquí. América Latina como la región destino de la migración europea. Vamos a ver. Tenemos tres características aquí, ¿listo? O tres principios fundamentales. El por qué comienzan a migrar o los flujos migratorios a América Latina. Nos dice que a partir de la llegada de los españoles a América Latina, en 1492, los portugueses en 1500, en Brasil, América Latina se convirtió en una región de destino de migración europea durante toda la época colonial. ¿Para qué? Para el saqueo, obviamente, de los minerales o los recursos naturales. Particularmente, intensa fue la migración europea durante los siglos XIX y XX, conocida como la diáspora europea. Millones de personas, todos los campesinos y obreros, migraron por causas de inestabilidad y represión política del fascismo. Conflictos militares, guerras mundiales, aumento demográfico, hambrunas, etcétera. Todas las personas migraron obviamente a América Latina. En cambio, dice que en Estados Unidos fue el país con mayor cantidad de migrantes recibido en el continente. Dentro de América Latina, los países con mayor migración europea fueron Argentina, Brasil, procedentes su mayoría de España, Portugal e Italia. Entonces, todo este flujo de migración europea hacia América Latina se produjo entre esos años, ¿no? Entre el siglo XIX y siglo XX. Posteriormente, o antes, perdón, antes migraban obviamente para extraer o a la explotación. Dice que la primera década del siglo XXI, por causa de la crisis financiera, miles de europeos, sobre todo españoles, migraron de nuevo hacia Latinoamérica, pero esta vez se trataba de personas con un gran perfil profesional a diferencia de migrantes de los siglos pasados. Listo, vamos a ver. América Latina dice que la región, como región de origen de la migración a Estados Unidos e Europa, crisis política y la bonanza económica. Eso siempre pasan en cualquier, hay tiempos, ¿no? Que pasan tanto las crisis políticas como la bonanza económica. Dice que la crisis política, con las crisis políticas y económicas que vivieron muchos países de América Latina alrededor de los últimos cuarto o siglo del siglo XX debido a la aplicación del neoliberalismo. El neoliberalismo no es otra cosa que la explotación de, de la clase prioritaria. Entonces, millones de personas abandonaron sus países de orígenes hacia Estados Unidos y Europa, sobre todo España. Como vemos, la situación cambió de como ser una región de destino para los migrantes, Latinoamérica se convirtió en una región de origen de migración. Entonces, en esa época, obviamente, realizaban, obviamente, por finanzas o por, obviamente, eh, mantener o, sobre todo, invertir en negocios propios en América Latina, ¿no? La bonanza económica, a pesar de la bonanza económica que tuvo Latinoamérica en la primera década del siglo XXI, la migración descendió, pero no ha parado. México y el Centroamérica se han convertido en países de tránsito de migración de la región a Estados Unidos. Obviamente, los latinoamericanos comienzan a migrar sobre todo a Estados Unidos en la década, Estados Unidos, Italia, Francia y España, ¿no? Las regiones donde migraban más los latinoamericanos. ¿Por qué? Por crisis financiera, por la bonanza. Los flujos migratorios de América Latina o dentro de América Latina. Dentro de la región, vamos a ver en un momento. Dentro de la región, Argentina es uno de los destinos migratorios paraguaya, boliviana, peruana y chilena, aunque Chile por su desarrollo económico también se ha convertido en un país receptor de migración. Exactamente. Además, por la dolarización también llegaron muchos peruanos y actualmente, de momento, y actualmente, y actualmente venezolanos, por la crisis que atraviesa el país, lo que convierte a Ecuador en un país de origen, destino y tránsito de migración regional. O sea, van de un lugar a otro personas, obviamente, si no se estabilizan en un país, obviamente siguen
yendo a las demás fronteras. Dice que Ecuador recibió una gran migración de desplazados colombianos por conflicto interno en ese Buenas país. tardes, Leiste. Buenas tardes. Obviamente en los años 60, 70 y 80, por este tipo de organización o revolucionaria, organización revolucionaria que era las FARC. Entonces, por eso recibió bastantes colombianos en esa época. Por último, nosotros tenemos movilidad humana y crisis política económica en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que, para todos los países de Latinoamérica, de todo el mundo, de Europa, hay este tipo de problema y es la crisis económica que vive Venezuela. ¿Qué dice nuestra Constitución sobre la movilidad humana? Vamos a ver que en el artículo 392 de la Constitución dice el Estado velará por todos los derechos o por los derechos de las personas en movilidad humana, reconociéndola como un derecho humano, exactamente. Nadie podrá ser considerado ilegal por su situación migratoria. Además, el Estado ha dado facilidades e incentivos para los migrantes nacionales retornen al país. Entonces, todos los extranjeros de distintos tipos de nacionalidades acogen al derecho humano. Crisis política y económica en Venezuela. A partir del 2012, Venezuela empezó a sufrir un deterioro de todos sus indicadores macroeconómicos, de sus grandes empresas, ¿no? Lo que ha derivado una crisis política, económica y social de todo. No solo afecta a ellos, ¿no? Sino que afecta económica y socialmente a distintos países, ya que como un país no comienza a sostenerle, en este caso Venezuela no sostiene, no hay en sí empleo, no hay servicios básicos, ¿qué comienza a hacer? Ese problema migratorio acoge a fronteras como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil. Todos los países acogen esos problemas. Y eso a lo largo es conflictivo, obviamente, que ha golpeado a la población a través de altos índices de inflacionarios, escasez de alimentos, medicinas, aumento de desempleo y una ola de migraciones o migratoria venezolanos que ha desemplazado a otros países del continente, no solo en Latinoamérica, sino a diferentes continentes como es Europa y Asia. Pero más es aquí en Latinoamérica y Europa, ¿no? A buscar un futuro para ellos y sus familias, convirtiendo una situación en una verdadera crisis humanitaria. Mire, una crisis humanitaria que no solo es para ellos, sino que para todas las personas, porque al falta de empleo, al desempleo, a la hora migratoria, obviamente que no solo personas con el interés de buscar un mejor futuro, sino que también vienen personas a dañar sobre todo a un país. En este caso puede ser Ecuador, Colombia, Perú o Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil. Todos esos países obviamente van a acoger al flujo de migración o la movilidad humana y ellos tienen que acogerse al derecho humano, sobre todo. Pero hay obviamente personas que son partícipes de delincuencia, robos, bueno, infinidades de cosas. Es en sí sobre el tercer tema de noveno. Vamos a